¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Elena Burke es, sin ninguna discusión, una de las voces femeninas más relevantes de la música popular cubana de todos los tiempos. Para cantar era vivir, amar, sufrir y multiplicar el arte y los más nobles sentimientos hasta el infinito. De cuna humilde llegó con su carisma y con su talento a sentarse en el trono de las grandes. A través de su voz, de esa voz privilegiada, de seda y de fuego, con la que contribuyó al sustento de su familia, y llevó a poner su nombre incluso con letras de oro junto al de Rita Montaner, María Teresa Vera, Esther Borja, Celeste Mendoza, Celia Cruz, Olga Guillot y Omar Portuondo. Cantando y cantando, poniendo el alma por igual en un escenario lleno de luces en París o en la penumbra de un sombrío club de La Habana, donde interpretaba con la misma pasión un guaguancó, una guaracha o uno de esos boleros con los que despejaba su alma de las propias penas, quizá de un amor. Hoy Lady Feeling ya no está físicamente entre nosotros, pero sigue y seguirá viva, en la intensidad de sus graves, en la caricia y en la sensualidad de esa voz que invita a vivir a plenitud con todas sus consecuencias. En cada una de esas canciones que hizo suyas, se hizo nuestras, imponiendo sentimiento, alma y esa copita de ron que pedía para calentar la voz antes de entonarlas. En su infinito legado, alimentado por madrugadas de bruma, nostalgia y cabaret. En su cubanía y en la estirpe germinada en dos de sus grandes amores, su hija Malena y su nieta Lena, herederas de ese talento y humildad única de la que nunca necesitó corona para ser reina, su majestad la Burke, a la que hoy vamos a recordar con una enorme admiración y cariño aquí en El Espejo. Comenzamos. Yo les decía, estirpe de músicos, estirpe de gente con talento, ese talento que bajo ningún concepto se puede improvisar. Y vamos a recordar la figura de Elena Burke, lo vamos a hacer a través de Malena, de su hija. Malena, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, gracias a ti por invitarme. Por supuesto, la maestra que nos acompaña al piano, Lena Burke, su nieta. Muchísimas gracias también por estar con nosotros, Lena. Gracias por la invitación, María. Y gracias por la presentación del otro día, que te la debía. Y se encuentra con nosotros también Zenobio Hernández, que es el autor de este libro que tengo en mis manos. Se llama Elena Burke, la señora Sentimiento. Muchas gracias también por acompañarnos. Un placer estar con ustedes. Antes de desentrañar este libro, es una pregunta obligada, pero ¿cómo recordarían a la gran Elena Burke para nosotros y posiblemente familiarmente a mamá y a la abuela? Bueno, siempre con un buen bolero. En la casa siempre estaba rodeada de buenos músicos y de mucha música, guitarras, pianos. Ya tú sabes, Enriqueta Almanza en el piano, Meme Solís, en fin, que era todo música en la casa. Y como dijiste al principio, y un roncito. Y un roncito, sí, eso lo aprendí, porque además tengo que reconocer que cuando me pasaron el libro lo bebí. Yo soy de las que se meten en el libro y hasta que no acaba no puede parar. ¿Cómo la recuerdas tú, Elena? Yo he visto incluso algunas imágenes contigo chiquitita en algunas de estas fotos del libro que vamos a mostrar después. Sí, bueno, era muy poderosa su imagen, su presencia. No era una abuela común, no era la típica abuelita que todos tienen, pues era una gran artista y así la veíamos nosotros en casa también, mis hermanos y yo. Y yo le tenía mucho respeto, porque tenía un temperamento. Era mandona. Sí. Hasta yo. Ajá. Yo creo que tú la respetabas más que Elena. Y por lo que yo he leído acá, Elena como que la tenía más filosofía, ¿no? Sí, pero no te creas, ella era bien recta en toda su... yo me acuerdo que Elena estaba, te voy a hacer una pequeña anécdota, Elena estaba chiquitica y le pidió, y tenía unos péteres de chocolates, de esos, unos cuadrados así, y le dijo... me dijo a mí, dame, mami, yo quiero chocolate. Y ella lo oyó y dijo, dile que me lo diga. Elena tenía 3 años, que me lo pida ella. Y Elena no se lo pidió, siempre muy apenada y ella no se lo dio. Yo estaba diciendo en el comienzo, en la introducción, que lo que más llama la atención de estos casos es cuando se triunfa, cuando se viene de una cuna humilde, pero uno logra hacerse su propio trono, ¿no? Pasando por todas las cosas que pasó
tu madre y tu abuela. Quisiera introducir a Zenobio porque a mí me gustaría que me contaras un poco, aparte de esa investigación que has tenido que hacer para poder elaborar este libro, ¿qué destacarías tú de esa primera época de Elena Burke, donde comienza en esos programas de radio, en esos programas de televisión y poco a poco se va incorporando, ¿no?, a la vida artística? Como tú decías, las condiciones naturales de ella tan prodigiosas fueron una garantía de ese lugar privilegiado que ocupó en la historia de la música cubana, pero también la época, porque esos inicios de los años 40, claro, sabemos todos que Cuba ocupaba un lugar estelar a nivel internacional, junto con Estados Unidos y Brasil, eran las tres grandes potencias de la música popular en el continente y mucho más allá. Y ella pues sale a la palestra con el respaldo de grandes maestros que siempre recordamos con devoción los cubanos particularmente. Imagínate tener en el piano también al maestro Guzmán, a Orlando de la Rosa, a Julio Gutiérrez, a Julio, en fin, numerosos músicos brillantes que modelaron un poco su estilo y su formación. Después los muchachos del feeling con su guitarra, claro, José Antonio Méndez, César Portillo de la Luz. Claro, estamos hablando, ya sabes, de canciones antológicas que perdurarán mientras haya enamorados. La ¿no? simbiosis del dolor, ¿no? Porque ese feeling era algo muy especial, ¿no?, que marcó esa época, quizá por la posguerra, quizá era como una especie de caracola, ¿no?, de mezcla. Y la música americana tuvo mucho que ver también en eso, porque las armonías eran muy americanas, del blues, del jazz, y entonces la hicieron suyas, hicieron sus propias interpretaciones que se han quedado de por vida, es un sello. Esa melancolía que caracterizó el feeling, o sea, ya el bolero existía, pero el feeling fue como el bolero jazz, ¿no? Sí. Per se. Entonces, paraban, hacían cosas al libitum, no marcaban el ritmo. ¿Por qué no nos tocas algo? Así entramos ya más... A ver, un pedacito. A ver, maestro. No existe un momento del día en que pueda apartarme de ti. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú. Es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amado mío, Bueno, pues en este pequeño homenaje que estamos haciendo desde aquí, desde este rinconcito del espejo a la gran Elena Burke, en el momento además en que esta biografía está ya en la calle, no tengo más remedio que hablar con Zenobio un poco de cuán difícil fue hilar toda esta historia, la historia de una grande que además tuvo tantos episodios a lo largo de su vida, hilarlo a través de testimonios, a su vez, de otras personas que la conocieron muy bien y de esas fotografías que en la pausa me estaba contando, además, Malena, que tú estando en Cuba y ellos aquí, prácticamente se hizo por teléfono. Sí, como no, una parte muy significativa, el apoyo de la familia de Nelson, de Malena, de Elena, fue muy significativo, muy relevante. Pero fue un libro que salió muy fácil desde el punto de vista de la motivación, del archivo que ya yo acumulaba. Por supuesto, ya cuando escribí este libro había publicado 12, 13 libros en Cuba. Y a Elena pues le tenía una admiración muy especial. Es mi cantante favorita de toda una vida, como viste en la dedicatoria que yo le hago a mi madre. Desde niño pues la escuchábamos por la radio como todos los cubanos.
Y esa admiración pues me llevó, por supuesto, a este tributo. Había trabajado mucho tiempo en la radio, trabajé más de 20, 30 años en la radio, en la televisión en Holguín, que es una provincia muy musical y que aquí en la Florida misma pues tiene nombres tan ilustres como Eglis Gutiérrez, el maestro Manuel Ochoa, que fundó la Sinfónica de Miami, en fin, que todo ese ambiente contribuyó a que yo hiciera esta labor de investigación musical y ya fuera acumulando toda una serie de libros. Quiero obsequiarte otro de mis libros más recientes, de corte biográfico, del maestro Miguel Matamoros, que es una de las glorias de la música cubana, y que también formó parte importante del repertorio de Elena, porque Elena, te decía, pues eclosiona al ámbito musical en esa década tan privilegiada que es los 40. Porque siempre hablamos de los 50 y es verdad que la plenitud de los 50 y todo, la radio, la televisión, la discografía que desarrolla Cuba fue esencial. Pero fíjate que la mayoría de estas canciones emblemáticas se crean en buena medida en el feeling, en el bolero moderno, en la década del 40. Y esa fue una etapa, pues nada, privilegiada que fue importante para ella, pero Elena es mucho más, claro, Elena, como tú decías, pues podía asimilarlo todo por esa potencia, por esas cualidades de su voz y su carisma, y cantó de todo, empezó cantando tango y boleros, pero después cantó guaguancó y cantó de todo. Y lo más interesante es que todo lo hacía suyo, que era lo que yo estaba comentando. Ya podía cantar las canciones de muchísima gente, pero al final tenían una nota de identidad muy particular de ella. Y hay algo que me ha llamado también la atención. Sí es cierto que tenía, y yo lo digo obviamente a través de las páginas de un libro, un carácter que quizá era fuerte, pero tenía además la humildad de los grandes. Y tenía esa familiaridad que hacía que cuando la gente iba a un concierto sintieran que le estaban cantando a uno mismo. Y ese aplauso y esa cercanía creo que es una de las cosas más bonitas que pudo tener a su lado, ¿no? Sí, es cierto. Es cierto. Y además ella, tú sabes que eso nos unió también a Zenobio y a nosotros porque nos conocimos telefónicamente y ya él tenía en su cabeza toda la idea de lo que iba a ser el libro. Y la verdad es que mi madre, como decía Elena, yo la tenía como en un altar porque era como una diosa. Era, hacía tantas cosas, lo mismo te cantaba un cha-cha-cha, pero a su manera, como tú dijiste. Ella lo hacía, ella decía, esa canción me interesa. Y ella la cantaba, aunque no fuera un autor conocido. Así fue como, bueno, hizo estas canciones de Pablo Milanés. Hay una canción, la de Ámame como soy, hay canciones hermosas. Sí, Ámame, bueno, es una... Un pedacito, a ver. Sí, es una historia muy bonita. Ella hizo la película, la música de Una novia para David. Ámame como soy, tómame sin temor, tócame con amor, que voy a perder la calma. Bésame con pasión, trátame con dulzor, mírame por favor, que quiero llegar a tu alma. Llamaba también la atención es que ella era sencillita pero carismática, le encantaba estar bien arreglada y eso es algo que te ha contagiado a ti. Sí, sí, de verdad que yo se lo he contagiado a Elena después, porque no... yo era muy hippie antes. Era muy hippie, yo no, yo siempre fui de arreglarme aunque sea para ir a comprar un litro de leche. Yo no salgo a la calle, no me dejo ver por nadie si no estoy arreglada. Y eso mi mamá era así. Pero muy campechana y le gustaba en la calle, se encontraba, caminaba y le decía, dame un buche de ron a pico de botella con la gente, con el pueblo. Por eso la gente la recuerda tan lindo, tú sabes. Nosotros hicimos un homenaje aquí a los 2 meses de ella morir, el 9 de agosto del 2002. Y el teatro Day County se repletó y la gente decía tantas cosas lindas que yo me llené de vida. De que yo digo, ella está aquí entre nosotros. Está oyendo todo su público, su gente. Una historia bonita cuando nosotros llegamos aquí, rapidito, que en Cuba fue en un momento determinado muy condenado el ser gay. Y ella tenía muchos seguidores, la mayoría de su público, había heterosexuales por supuesto, pero mucho público gay, y ella les avisaba a veces cuando venían las guaguas o los buses que venían a llevarse Se los paraban presos. en la puerta del teatro. Y ella le decía, muchachitos, esta noche viene, tengan cuidado. Qué increíble, y a ¿no? veces Los lo metí en el escondía. camerino. Qué increíble. Y otra de las cosas quizá, y ya voy a pasar con Zenobio, es que ha dejado una estela también de amigos, ¿no?
cuando yo descubro la gente y los testimonios que hablan sobre ella, puedes darte cuenta que más allá de resalzar a una figura, lo que están resalzando es un personaje que han querido. ¿Cómo no? Ahí en el libro justamente hay una parte que usted seguro vio con las figuras más, o muchas de las figuras más relevantes de la cultura cubana, de las letras, que le han dedicado esos elogios tan merecidos, porque yo creo que muy pocas artistas en Cuba han tenido esa aceptación por el público, claro, en primer lugar, pero también por el ámbito cultural y los escritores. Cuando uno lee, por ejemplo, Los Tres Tristes Tigres de Guillermo Cabrera Infante, pues mire usted cuánta evocación y cuánta visión rotunda da del privilegio de Elena dentro del contexto de grandes voces también muy privilegiadas que han trascendido. Y no solamente, además, aquí hay que recordar que ella hizo giras importantes, giras por París, llegó incluso hasta Japón, es muy recordada. Yo recuerdo en España, en México tuvo muchísimo éxito, le han dedicado artículos impresionantes. Bueno, Zenobio, quiero despedirte, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, felicitarte por este libro que vamos a recomendar posteriormente. Vamos a hacer una pausa. ¿Qué te parece si me sorprendes tú y me cantas alguna de esas canciones favoritas de tu abuela? Bueno, de mi abuela, yo puedo hacer un pedacito de una mía que le dediqué a Dale, ella. mejor. Perdida tu mirada, profunda tu expresión, perdidas van tus manos, mostrando un qué sé yo. Descubro la tristeza que invade mi razón, señora sentimiento, con barras de silencio. Pide a gritos amor. Me duele estar sin ti, me asusta mi temor. Entiendo que fingir no es, no, tu vocación.